La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Carlos Salcedo, un prestigioso abogado que no requiere presentación. Fue vicepresidente ejecutivo de Finjus y abogado de muchísimos procesos interesantes, incluyendo muchos del Banco Central. Bueno, gracias Ramón. Buenos Gracias, días, Jacqueline. Carlos. Bienvenido. Me siento en mi casa. Qué bueno. Perfectamente. Nosotros hemos convocado a Carlos Salcedo básicamente por su condición de abogado del licenciado Andrés Bautista García, expresidente del Partido Revolucionario Moderno, que es uno de los encartados en el caso de Odebrecht, y que nosotros le hemos dado seguimiento al caso, lo hemos tenido en el programa, y es uno de los casos que a uno le sorprende que esté en el expediente. Pero yo quisiera comenzar con la parte, Carlos, del recusamiento o La recusación. La recusación o la inhibición, porque parece que hay algunos casos que hay inhibición y otros recusación. ¿Eso obedece a que él conoce el fondo del expediente o a que él fue muy duro cuando mandó a prisión a todos los encartados? ¿Cuál es la razón de los abogados para recurrir a ese tipo de elementos? Mira, lo primero es que en el caso particular de Andrés Bautista García, lo que hizo fue tres cosas. Una primera instancia que fue dirigida en la misma ocasión, fue dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que revocara la decisión de designación del juez. ¿Por qué? Porque conforme no solamente lo que establece la norma, el juez que ha participado en una fase anterior no puede pertenecer ni participar en la siguiente. Y además, le depositamos al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia evidencias de decisiones de él mismo en casos anteriores en los que ha designado a jueces diferentes para la fase intermedia, es decir, la audiencia preliminar, cuando ya ha conocido previamente ese mismo juez. Yo comentaba recientemente que eso ha sido lo tradicional en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Así es. De todas maneras, también nosotros en esa ocasión elevamos una instancia que tiene dos componentes. Uno primero, la solicitud de inhibición del juez. La inhibición es un acto personalísimo del juez, es decir, es un acto voluntarista que depende de la voluntad de la decisión propia del juez. Cuando él en su conciencia, claro, a la vista de la norma, entiende que puede estar en juego su imparcialidad o en cuestionamiento su imparcialidad, o que está prejuzgando o que tiene algún tipo de prejuicio. Y le planteamos de manera subsidiaria en esa instancia la recusación. Si finalmente no se inhibe, entonces hay razones objetivas establecidas en la norma, presupuestos establecidos en la norma, que dan cuenta de su imposibilidad de conocimiento del proceso en la segunda fase. ¿Qué establece el artículo 78.6 del Código Procesal Penal? Dispone que un juez que a cualquier título haya participado, después hay otra disposición que dice que haya dado opinión, ya él dio también opinión, pero si ha participado en una fase anterior, se encuentra inhabilitado conforme lo establece la norma. El Código Procesal Penal tiene una serie de procesos, de fases en el proceso. Una primera fase en el proceso es la fase preparatoria. Dentro de la fase preparatoria está la investigación preliminar, que es cuando se realiza una investigación inicial y se encuentran algunos indicios de que hay algún nivel de responsabilidad penal. Y el juez entonces escucha al Ministerio Público en una solicitud de medida de coerción, como todo el país lo supo en este caso particular. El juez Ortega conoció no solamente una medida de coerción trascendente, no de una sola persona, sino de 13 personas. Y luego conoció de una medida de coerción a su llegada al país del último de los imputados en ese momento, Bernardo Castellanos. Pero además, el juez Ortega Polanco conoció de dos solicitudes de proposiciones de diligencias, dos que fueron cursadas por Andrés Bautista García y concomitantemente con nosotros en la segunda participó con una instancia separada el señor Ángel Rondón a través de sus abogados, con una connotación importante. El solo hecho de participar en la fase anterior, que es la fase preparatoria concluye con los actos conclusivos. Los actos conclusivos son dos. Pues está la acusación, que en este caso hubo acusación contra 6 y se añadió 1 de los 14, y luego también hubo, en este caso, una orden de archivo provisional
de 7 de los individuos, de 8 de los individuos, de los imputados. Por lo tanto, estos actos conclusivos efectivamente se manifestaron en el doble sentido que establece la norma. Y ahí concluye la fase preparatoria. Se pasa a una segunda fase. ¿Cuál es la fase? La fase intermedia, donde se conoce la audiencia preliminar. Y la norma establece que el que conoció de una fase, que es la fase preparatoria, no debe ni puede conocer la fase siguiente. ¿Qué tiempo tiene la Suprema Corte de Justicia para designar o decidir con respecto a ese tema? La ley establece un plazo de 3 días. Evidentemente que es a partir del conocimiento de la audiencia, es decir, que tiene que ser a partir de la fecha en que se encuentra en estado de conocer. Es decir, después del día 6. Después primero son 3 días para que, una vez conocida la causa de recusación y conocidas las pruebas de la recusación, nosotros teníamos 3 días para poder recusar o solicitar la inhibición. Lo hicimos dentro del plazo. Ahora, la Suprema Corte de Justicia tiene un plazo de 3 días, pero aquí hay una cuestión que hay que separar. Para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia revise la decisión personalmente, la decisión de designación, que es lo primero que solicitamos, tiene un plazo de 3 días. No lo ha hecho. Evidentemente tomará el curso del procedimiento administrativo, igual que lo tomará la inhibición y la recusación, que es un plazo de apenas 3 días. Pero es para conocer ese proceso. Pero en la experiencia ordinaria que nosotros tenemos, nosotros duramos 3 y 4 y 5 meses esperando que se decida una recusación. En el caso ¿Y eso es una decisión del presidente de la Suprema o del Pleno? No. Si fuera que es acogida la inhibición, solo la conoce en este caso el presidente de la Suprema, que fue que lo designó. Como un acto personal, sí, lo conoce el presidente de la Suprema. Si no acepta la inhibición solicitada, igual si no acepta la recusación, entonces se envía eso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí se complica la cosa. ¿Por qué? Porque no solamente es la firma de uno, primero tiene que reunirse el Pleno y decidir el Pleno. Y luego, solamente la reunión de firmas, lo digo con 31 años de experiencia en estos avatares jurídicos, el tiempo que toma a veces para que todas las firmas de los miembros de la Suprema Corte de Justicia estén estampadas en una decisión. Por lo tanto, yo pienso que un caso de esta naturaleza, que tiene una trascendencia y una importancia capital para la República Dominicana, pues yo pienso que van a adelantar su decisión. Yo pienso que deben decidir en 15 días. Y entonces, y en esta segunda fase, ¿qué es lo que viene? ¿La decisión del juicio de fondo o podrían ser descargados o un no al lugar para alguno de los inculpados? Mira, muy bueno, porque hay que aclarar lo siguiente. Una audiencia preliminar, lo que conoce es de la calidad de la prueba, se pesa la prueba, diríamos, se valida. Si esa prueba es legítima, si es legal, si es relevante, si es útil, si es pertinente, y esa prueba entonces reúne esas condiciones, evidentemente que el juez de la instrucción las va a entender necesarias para que vayan al juicio, pero debe también valorar la suficiencia de la acusación, es decir, que esté estructurada conforme a la norma, que esté, en este caso, adocenada, protegida por pruebas suficientes, pero que además haya un hecho que dé ocasión a un objeto del juicio, es decir, que el juicio tenga objeto, y el objeto será conocer de la posibilidad de condena de una persona que en este caso no ha sido ni descargada ni condenada, sino que se manda a un juicio de fondo para que un juez o un tribunal colegiado valore el acervo probatorio, la cantidad de prueba que hay ahí en contra de ese individuo y lo individualice y a final de cuentas encuentre un nivel de responsabilidad en él. Pero la audiencia preliminar no es para decidir culpabilidades o inocencias. Lo que decide simplemente es que aquí parece que esa persona es responsable de un hecho penalmente relevante. De eso se trata nada más. Vamos a una breve pausa y vamos a entrar en el expediente aportado para esta fase. Muy bien. Que es muy importante. Volvemos en unos minutos con el doctor licenciado Carlos Salcedo. Pero hay que mandarlo a prisión. Bueno, esta mañana nos prestigia con su presencia el licenciado Carlos Salcedo, quien es un prestigioso abogado dominicano, muy destacado.
licenciado, el caso del doctor Andrés Bautista García, que es básicamente lo que nos motiva a Ramón y a mí invitarles al programa, porque hemos conocido al doctor Bautista García por muchos años, conocemos a su familia y hemos visto su trayectoria en la vida pública, y ustedes pidieron una copia al procurador del expediente para ver las pruebas y ver de qué se trata todo esto. Si pudiera compartir con nosotros y los amables televidentes lo que usted ha podido detectar hasta ahora mismo de esa. ¿Qué de adicional tiene a lo anterior, donde se vio que él no votó, que no no participó, que ya no era senador? ¿Hay algo adicional? Sí, más gazapos, más errores, más insuficiencia probatoria, la develación de que se trata de un proceso de investigación bastante tuerto, torcido, deliberadamente dirigido a acusar a Andrés Bautista García, porque nosotros habíamos advertido la insuficiencia probatoria, incluso la ausencia probatoria, en ocasión de la medida de coerción y durante todo el proceso. Y tú decías, Jacqueline, que no se entregaron. Durante la fase de investigación, a pesar de nuestra tosudez, de nuestra continua petición al Ministerio Público de entrega de las pruebas, de entrega de las actuaciones procesales para poder ejercer el debido derecho de defensa de Andrés Bautista García, no atendieron nunca voluntariamente a la entrega. Tuvimos que intimarlo y después solicitarle al juez que le ordenara. Porque en la República Dominicana el Ministerio Público piensa que debe realizar la investigación sin contradecir nada con el imputado, que es el sujeto del proceso, el Estado contra el sujeto del proceso. Y lógicamente en un proceso adversarial como el que nosotros tenemos, donde se garantizan los derechos del imputado, no puede ocultársele ninguna actuación procesal. Y no había ninguna reserva que fuera ordenada o establecida, ni pedida por ellos, que permitiera que ellos guardaran o ocultaran algún nivel de prueba. Para sorpresa nuestra, ahí habían 8 auditorías realizadas. Cuando nos entregan a nosotros, hay 8... ¿De qué? Auditorías de cuentas de los productos financieros de Andrés Bautista García y análisis de todo su movimiento de recursos. Pero resulta que la norma establece que cuando se ordena una auditoría, que es un peritaje, tiene que participársele al imputado, claro, para que él pueda hacer observaciones, sí, incluso no, decirle, pedir mira, que se sustituya. ¿Esto por qué? Entonces, exactamente. Explícale, no, mira, esto es por esto, esto y otro. Claro, y le dé la oportunidad de aportar los elementos. Los elementos. Claro, pero además... para avalar que esa información finalmente sea correcta. Claro, pero en este caso, yo iba a decir una palabra que me la voy a ahorrar, porque yo quiero ser elegante y decente. Dígala. Con lo que el Ministerio Público ha hecho. ¿Que usted va a decir que era una chapucería? Eso es una chapucería, esa era la palabra. Para mí, honestamente, que he trabajado durante tantos años en la lucha contra la corrupción, no de boca, en los hechos, que conozco un poco de investigación procesal, que conozco un poco de la norma. Recuerden que cuando yo fui director ejecutivo de la FINJUS fue que se aprobó el Código Procesal Penal y FINJUS fue que impulsó ese proceso de reforma tan trascendente para la nación, para el país. Por lo tanto, estoy, diríamos, como un testigo de excepción de una norma y de normas complementarias que fueron impulsadas desde la sociedad civil con gran apoyo también de entes políticos importantes. Y yo sé lo que es una chapucería. Una chapucería es cuando usted dice, a Andrés hay que acusarlo. Que no hay prueba, no importa, acúselo. Eso es una chapucería. Si a Andrés lo hubieran investigado de verdad, sinceramente, hubieran ido, por ejemplo, a La Loma, donde funciona Agropecuaria Bautista, que se compró en el año 2001, y no lo compró Andrés solo, lo compró José López, Wilfredo Bautista, su hermano, un empresario de 50 años como él, con 45 años, manejando empresas avícolas
porcinas y de toda naturaleza, ganadería, de familia también proveniente de familia. Don Chacho era un conocido productor. Don Chacho, se iba a decir que ya falleció. Sí. Pero si hubieran ido a Agropecuaria Bautista, hubieran buscado las facturas para Indueca, para CCN, para todas las empresas nacionales que le suministran los cerdos y las vacas, el ganado, que le venden, toda la semana se venden 800,000 cerdos. Lo buscó el Ministerio Público para ver si esos ingresos que figuran en las cuentas, que no son de Andrés Bautista García, son cuentas mancomunadas o cuentas de la empresa. Si no son cuentas personales. No, pero aparte de eso, hubieran buscado, ¿qué es lo que tiene que hacer un técnico? Para ver si ahí hay enriquecimiento ilícito, soborno. Vamos a ver de dónde vino ese dinero. Y resulta que cuando usted ve la cuenta, cada una por una, lo vamos a probar, una a una. Cada vez que entraban 800,000 pesos a la cuenta, venía de CCN un cheque. Es decir, no hay dinero. Y hay una factura que provino de Agropecuaria Bautista. Licenciado, ¿y eso que en un día se compraron 19 propiedades y eso a nombre de un familiar? Eso es una fantochada también. Eso es lo que dijimos ahorita, porque a mí no me gusta utilizar mucho esa palabra porque se ve muy fea. Lo voy a ayudar, chapucería. Mire, ¿usted sabe cuántos títulos tiene la finca de Cotuí? 14 títulos. ¿Y por Pero qué? es una finca. ¿Usted sabe cuántos títulos tiene una sola propiedad de 3 solares que lo compró Andrés Bautista y la esposa a los papás de la propia Nuris en el año 95? ¿Usted sabe cuántos títulos? Tiene 3 títulos. ¿Ustedes saben cuántos títulos tiene la finca de San Francisco de Macorís, que es una finca arrocera y ganadera? 15 títulos. Comprado a la hacienda de don Pedro Rivera, la hacienda Rivera, a Tony Rivera en el año 2001, que luego los títulos fueron traspasados en el año 2003. Una finca comprada a Tony Rivera, que aquí es bueno hacer la historia. Don Chacho trabajó durante 30 años en compañía de don Pedro Rivera, es decir, eran hermanos. Y Tony Rivera nunca había ido a esa finca de San Francisco de Macorís que le tocó dentro de los bienes que tenía. Nunca había ido. Y don Chacho, a Andrés parece que le interesaba la finca, y don Chacho le dijo, no, pero yo hablo con Tony. Y hablaron con Tony, cuadraron 6,5 millones de pesos por la finca. Tony, cuando va a venderla, va en helicóptero y se desmonta en helicóptero en otra finca porque él nunca había ido. Y llega incluso, eso no es malo, en un motoconcho a la finca de él, que nunca había ido. Y cuando la ve, le dice, mira, ya el precio está acordado, no hay ningún problema, y le dieron facilidades a Andrés Bautista García. Pero además, cada peso de eso, como existe también de cada una de las fincas adquiridas y de las tiene su origen. Tiene su explicación y su origen. Si hubieran ido a la finca y hubieran ido a la contabilidad y hubieran buscado en los almacenes, incluso nosotros tuvimos que hacer un ejercicio de búsqueda. Ustedes saben que la contabilidad, pasados 10 años, usted puede votar esos papeles. Esos papeles. Sin embargo, muchos de esos papeles han tenido que buscarse en almacenes viejos. De hecho, hubo 2 personas que amanecieron 3 días recopilando con bozales para poder por el polvo y demás, recopilando toda esa información de cada una de las facturas que justifican cada uno de los pagos que realizaron los compradores de ganado y de cerdos de las empresas de Andrés Bautista García. Y en el caso particular de una cuenta en dólares que dice que tuvo $472,000, fue la cuenta inicial que aperturó Biogenetic, que es otra empresa donde Andrés Bautista es socio, no único propietario, que abrieron los socios para el inicio de las operaciones, porque tiene esa Biogenetic, tiene una conexión incluso con empresa francesa, que son los que dan la tecnología y son los que permiten que haya la mejor pureza en todos los cerdos en la República Dominicana. Y esa empresa maneja dólares. Y lógicamente cuando se va a quienes pusieron los fondos y de dónde vinieron, también hay una explicación que está ahí dada. Sin embargo, el Ministerio Público no buscó nada absolutamente. Porque cuando usted tiene una predeterminación para hacerle daño a una persona. Pero eso deslegitimiza el proceso, le quita veracidad, le quita objetividad. Claro. Lo daña. Mira, a final de cuentas, esto se vuelve un trapo sucio. En lugar de ser
un encantador Una proceso pieza. para limpiar la Claro. República Dominicana de ese Exacto. tipo de actividades que daña el funcionamiento ordinario del Estado, la gestión eficiente y la gestión transparente e íntegra del Estado. Si usted quiere perseguir una acción, usted primero tiene que ver en el universo cuáles son las personas probables que han intervenido en los sobornos, en el plano activo y en el plano pasivo. ¿Quién recibió soborno? Vamos a ver, ¿cuáles fueron las obras? 17 obras, se excluyó la 17, de 2012 al 2016. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Porque No lo se- dijo una comisión. no se ha dado ninguna Porque lo explicación. dijo una comisión Bueno, pero que no es de juristas ni pero- de investigadores. pero de que son esa gente- obra, doctor. Que son gente que yo considero gente seria y buena, gente seria y buena, pero no son abogados, ni saben de eso, ni hicieron una investigación tampoco forense, ni una investigación de naturaleza. ¿Te de la refieres a Punta naturaleza Catalina? Que tiene que Pero hacer era de la exactamente licitación. un ministerio público. Era solamente de la licitación. Pero el Procurador General de la República dice que vio ese informe y que lo tuvo en cuenta y por lo tanto concluyó en base a ese informe sin haber hecho media investigación. Ahora, licenciado, Entonces, ¿qué de seriedad las puede tener otras una investigación obras como esa? del 2012 a la fecha, no se ha dicho nada. Usted que está de cerca con los expedientes y le ha dado un seguimiento minucioso a todo No, es que eso. se excluyó totalmente. Todo lo que tenga que ver Pero con alguna explicación. lo realizado del año 2012 al 2016. Pero lo con peor, alguna explicación, algún sin argumento. ninguna explicación. La única explicación fue que vieron un informe hecho por Pero una de- comisión. pero de que una no son obra. juristas. De una obra. Pero ¿y las otras? Bueno, también la excluyeron. Entonces, pero lo peor es que Andrés Bautista García, todavía de mala fe y con saña, lo mencionan con Hermanas Mirabal y lo mencionan con Samaná. Samaná fue en el año 2007, Andrés Bautista García ya no era presidente del Senado de la República, el PRD tenía minoría de 6 senadores y 4 senadores del Partido Reformista, 22 eran del PLD, y luego todas las adendas fueron aprobadas después del 2007 hasta el 2010. Lo peor es que Hermanas Mirabal, ¿usted sabe cuándo que la aprueban? En septiembre del año 2010. Es decir, un mes después de Andrés Bautista García haber salido del Senado, ni siquiera ser presidente del Senado. Y a él le atribuyen el soborno durante el ejercicio como presidente del Senado de la República. Y lo peor, que lo incluyen, por ejemplo, con el acueducto de la línea noroeste. Y el acueducto de la línea noroeste, Andrés Bautista García, yo lo he dicho públicamente, voto en contra. Voto en contra. ¿Y cómo diablo le van a entregar Entonces, a una persona un dinero para que mañana levante la mano en contra? Y en las supuestas delaciones de los brasileños no aparece Andrés Bautista. Mira qué es lo que pasa. Yo te voy a poner el caso de Ernesto Savieira. Ernesto Savieira está hablando de Palomino, ¿verdad? Y Palomino, lo que aprobó Andrés Bautista García siendo presidente fue 15 millones de dólares, nada más, un proyecto que terminó con 594 millones de dólares, óigalo bien, de Kings. de 15, pero no fue el proyecto que aprobó Andrés. Es decir, el pleno del Senado, no Andrés Bautista García. 15 millones que fue para los estudios geológicos, los estudios previos que tienen que ver con el saneamiento medioambiental y demás, y el impacto que eso puede tener, pero eso fue un financiamiento del PNB Paribas, que fue dado para los asesores que iban a hacer ese estudio previo al proyecto. Por lo tanto, ese dinero fue entregado directamente a quienes, a los que hicieron el estudio. Eso no tenía que ver con Odebrecht, no tenía que ver con nadie. Por lo tanto, eso fue simplemente un avance relacionado con eso. En el caso de los otros, en el caso de Marco, Marco lo que se refiere es al proyecto Pinalito. Pinalito no fue aprobado durante la presidencia de Andrés Bautista García. Por lo tanto, sus declaraciones primero son dadas por gente presa, por testigos. Yo voy a dar una primicia aquí. Y me callo porque me lo he retenido siempre, pero lo voy a decir aquí. Dígalo, dígalo. Lo voy a decir aquí. Esas delaciones, ¿ustedes saben cómo fue que se hicieron? ¿Cómo? Ya van, ya vienen. No, quítale eso, póngale aquello. Quítale eso, póngale aquello. ¿Cómo va a ser? Como un traje. Pero yo sé dónde lo hicieron y cómo se hicieron. Entonces, pero fue para que esos delatores simplemente dijeran cosas, pero póngase ustedes que ese delator, Ernesto Savieira, ahí habla de Hermanas Mirabal, pero Hermanas Mirabal y pone a Andrés Bautista García como presidente.
¿Qué significa eso? Que o se le olvidó o hicieron que se le olvidara. Cuando hicieron el arreglo de cada una de las declaraciones que fueron hechas 1, 2 y 3 veces. No, de esa manera no, así no es que queremos. Póngale esto, quítele aquello. Así fue hecho eso, ¿eh? Ahora, licenciado, en vista de todo esto que usted nos ha narrado, ¿cuáles son las expectativas? ¿Ustedes están tranquilos de que saben que todo eso se va a caer o tienen algunas aprensiones por lo que se dice aquí, cómo se maneja la justicia? Cuando hay maldad y cuando hay deliberadamente una voluntad de hacer daño en manos del Estado, el Estado está próximo a decaer y también los derechos de los ciudadanos. En este caso, Andrés Bautista García tiene todo el derecho de ser exonerado, sacado del expediente, en ocasión de la audiencia preliminar. Esa es la mayor esperanza y sabemos que el sistema de justicia así lo va a hacer, porque no le queda de otra alternativa. Entonces no tiene otra alternativa. Así va a ser, si los elementos son No así tiene como otra tú lo alternativa. planteas. Así que, a pesar de todas las torpezas procesales del Procurador General de la República, de los investigadores que han actuado ahí, pero al mismo tiempo de la ingenuidad deliberada, es decir, maliciosa por parte de ellos, a final de cuentas va a vencer la justicia en la República Dominicana a favor de Andrés Bautista García. Muchísimas gracias, Carlos Salcedo. No va a ser la primera vez que vas a estar acá, porque quedaron muchas cosas pendientes. Bueno, muchísimas gracias, Carlos a Salcedo. ustedes. Gracias. Nos vamos, amables televidentes, a la recta final, brevísima del Telematutino 11.